sigo en mi canal, encantada de pasar a saludar, perdón. Mi nombre es Yesenia Negro, para los que nunca han visto un video mío, soy secretaria bilingüe, tengo un posgrado en arte, también soy enfermera auxiliar. Estoy hablando del México prehispánico y vamos a seguir. Hoy vamos por el contenido, tercer contenido, pero en el libro es el número 7, es Marcha a la Capital. Y dice, Cortés inició su marcha a Tenochtitlán, la capital azteca, con 450 soldados españoles, 15 caballos, 6 cañones, pequeños y numerosos sirvientes. Primero fue con un pequeño ejército a las tierras de los indios totonacos, quienes recibieron bien a los españoles. Los totonacos y varios otros grupos de la región estaban bajo el dominio de Montezuma. Estos grupos pagaban tributos a los aztecas. Cortés se dio cuenta de que podría aprovecharse la situación de estos grupos indígenas. Pronto se aliaron, así que Cortés marchó a la capital azteca con un gran número de guerreros indios junto con sus soldados españoles. En su marcha, Cortés y sus soldados pasaron con ciudades tan grandes y hermosas como muchas de las ciudades de España. En estas ciudades se encontraron magníficos palacios, así como casas de piedra y adobe. Los caciques vivían en residencias enormes con jardines hermosos. Muchas de estas naciones indígenas tenían una cultura y una civilización muy avanzadas. El ejército de Cortés tuvo que librar varias batallas contra fuerzas numerosas de indígenas. Hubo ejércitos de indios que tenían 100,000 guerreros, pero el pequeño ejército español y sus aliados ganaron muchas de estas batallas. Los españoles pudieron derrotar a sus enemigos sobre todo por 3 razones importantes. Tenían armas superiores, tenían aliados indígenas y todavía creían muchos indígenas que los españoles eran dioses. La dinámica, leer, analizar lo que leemos y dice, ¿cómo se llamaba la capital azteca? Tenochtitlán, la capital azteca. ¿A dónde fue primero Cortés en su marcha a la capital? Fue primero a las tierras de los indios totonacos. ¿Cómo recibieron los totonacos a los españoles? ¿Quiénes recibieron bien a los españoles? ¿Por qué hicieron alianza con Cortés? Los totonacos y varios otros grupos de la región estaban bajo el dominio de Montezuma. Por eso se aliaron. En la marcha, ¿cómo eran las ciudades por donde pasaron los españoles? En su marcha, Cortés y sus soldados pasaron por ciudades tan grandes y hermosas como muchas de las ciudades de España. ¿Dónde vivían los caciques? En sus ciudades se encontraron magníficos palacios. Los caciques vivían en residencias enormes con jardines hermosos. Tuvo que librar batallas Cortés. Muchas de estas naciones indígenas tenían una cultura y una civilización muy avanzada, y él tuvo que librar varias batallas contra fuerzas numerosas de indígenas. ¿Por qué pudieron derrotar a sus enemigos los españoles? Por 3 razones. Tenían armas superiores, tenían aliados indígenas y todavía muchos indígenas creían que los españoles eran dioses. La marcha continúa. La nación indígena que más resistencia opuso a Cortés fue los tlaxcaltecas. Sin embargo, los españoles lograron derrotar al numeroso ejército de estos indígenas en varias ocasiones, y los tlaxcaltecas, llegaron a ser aliados de los españoles. Los españoles se quedaron 3 semanas en Tlaxcala, capital de la nación tlaxcalteca. Cuando estuvieron allí, el emperador Montezuma envió mensajeros con regalos a Cortés, invitándolo a venir a Tenochtitlán, la capital de los aztecas. En realidad, Montezuma quería que los españoles se fueran del país. Creía que eran dioses y por eso no quería entrar en la batalla contra ellos. Cuando vio que los españoles no tenían intención de marchar del país, sin otra opción de marcharse, pensaría yo que diría ahí, pero ahí dice de marchar del país, sin otra opción los invitó a la capital.
De Tlaxcala, los españoles fueron a Cholula, capital de otra nación indígena. Los habitantes de esta ciudad recibieron a los españoles con hospitalidad, pero pocos días después de su llegada planearon matar a todos los españoles. Cuando Cortés se enteró de lo que planeaban, mandó matar a más de 6,000 cholutecas. Muchos guerreros tlaxcaltecas ayudaron a los españoles en esta horrible matanza. Después de quedar en Cholula 3 semanas del ejército español, continuó la marcha a la capital azteca con más de 6,000 aliados indios. El ejército llegó pronto a Tenochtitlán, donde fue recibido por el emperador Montezuma. ¿Cuál fue la nación indígena que más resistencia opuso a los españoles? Pues los tlaxcaltecas. ¿Los tlaxcaltecas llegaron a ser aliados de los españoles? Sí llegaron a ser aliados de los españoles. ¿Cuánto tiempo se quedaron los españoles en Tlaxcala? Se quedaron 3 semanas en Tlaxcala, capital de la nación tlaxcalteca, que era Tlaxcala, capital de la nación tlaxcalteca, ¿Quién envió mensajeros a los españoles? Montezuma. ¿Qué mensaje le envió a Cortés? Invitándolo a venir a Tenochtitlán, la capital de los aztecas. De Tlaxcala, ¿para dónde fueron los españoles? De ahí de Tlaxcala, capital de cuando estuvieron ahí, de Tlaxcala. Vamos a ver. La capital, en realidad Montezuma quería que los españoles se fueran del país. Cuando vio que los españoles no tenían incendio, de Tlaxcala los españoles se fueron a Cholula, capital de otra nación indígena, dice. ¿Qué era Tlaxcala? Tlaxcala era la capital de los tlaxcaltecas. ¿Cómo recibieron los cholutecas a los españoles? Los recibieron bien a los españoles y los recibieron con hospitalidad. ¿Qué planearon los cholutecas? Los cholutecas planearon matar a todos los españoles. ¿Qué hizo Cortés cuando se enteró de los planes de los cholutecas? Mataron a 6,000 cholutecas. ¿Cuánto tiempo se quedó Cortés en Cholula? 3 semanas se quedó en Cholula. Después de ahí se fueron a la capital azteca con más de 6,000 aliados indios. Y eso es lo que habla. Después de leer, la marcha continúa. Aquí seguimos hablando de la historia de México. México, como digo, es una de las culturas con más fuerte en su cultura. Ellos han permanecido, su cultura ha permanecido por muchos siglos. Dice que de primero se hace un hábito y un hábito se vuelve una cultura. O sea, una cultura más que todo lo que significa es pues que toda la gente hace lo mismo. Todos celebran, todos hacen, todos la comunidad hace lo mismo. Y eso es una cultura. Y México ha sido una de las culturas muy fuertes en ellos, son muy fuertes en su cultura. Y eso los ha ayudado mucho. Mire, ahora Montezuma recibe a Cortés. Esta es la otra parte. Montezuma recibe a Cortés y lo vamos a ver aquí. Mire, aquí está. Este es Montezuma y este es Cortés. Dice, cuando Cortés entró a la capital azteca con su pequeño ejército, el emperador Montezuma, junto con varios nobles y una gran multitud de la población, salió a recibirlo. Cortés y el emperador intercambiaron regalos y entonces el capitán español y sus soldados fueron conducidos a una residencia magnífica donde fueron hospedados. En la época de la llegada de los españoles, Tenochtitlán era una ciudad grande y hermosa, construida sobre un lago que tenía varios canales. Los comerciantes ricos y los nobles de la capital tenían residencias lujosas con jardines hermosos. Además, las tiendas y los mercados eran tan buenos como los que había en España en aquel tiempo. Por lo general, las casas eran de un solo piso y estaban construidas con adobe o piedra. Los edificios más grandes de la ciudad eran los templos de los dioses aztecas. El más importante de estos fue consagrado al dios Huitzilopochtli. Este templo estaba situado en el centro de la ciudad y tenía forma de pirámide.
En la cima del templo ardía una llama y cerca de la llama había altares en los cuales se sacrificaban víctimas humanas, en su mayor parte prisioneros de guerra. ¿Quién recibió a Cortés a su llegada a Tenochtitlán? Montezuma, junto con varios nobles y una gran multitud de la población, salió a recibirlo. ¿Qué intercambiaron Cortés y el emperador? Cortés y el emperador intercambiaron regalos y entonces el capital español y sus soldados fueron conducidos a una residencia magnífica donde fueron hospedados. ¿Cómo era la ciudad? En la época de la llegada de los españoles, Tenochtitlán era una gran ciudad, grande y hermosa, construida sobre un lago de varios canales. ¿Cómo eran las tiendas y mercados? Las tiendas y los mercados eran tan buenos como los que habían en España en aquel tiempo. Por lo general las casas eran de un solo piso y estaban construidas con adobe y piedra. ¿A qué dios fue consagrado el templo más importante de la ciudad? Los edificios más grandes en la ciudad eran los templos de los dioses aztecas. Y dice, el más importante de estos fue consagrado al dios Huitzilopochtli. Ese templo estaba situado en el centro de la ciudad y tenía forma de una pirámide. ¿Dónde estaba el templo? En la cima del templo ardía una llama. ¿Qué tenía la cima? Dice, en la cima del templo ardía una llama. ¿Dónde estaba el templo? En el centro de la ciudad y tenía forma de una pirámide. ¿Qué se sacrificaba en los altares? En los altares se sacrificaban víctimas humanas. ¿Quiénes eran esas víctimas en su mayor parte? En su mayor parte eran prisioneros de guerra. Fíjese qué interesante. Y ahora Montezuma termina prisionero. Aquí está. Montezuma prisionero. El emperador de Montezuma y Cortés se entrevistaron varias veces desde el día de la llegada de los españoles a Tenochtitlán. Montezuma no solo era el emperador, sino también el sacerdote principal de la religión azteca. Cortés era cristiano. Después de varias semanas de permanecer en la capital azteca, los españoles empezaron a temer que los aztecas estuvieran planeando matarlos. Para garantizar su seguridad, Cortés concibió el plan de capturar al emperador Montezuma. Cortés pensó que haciendo a Montezuma prisionero, los soldados aztecas no se atreverían a tocar a los españoles. Así un día Cortés fue a donde estaba Montezuma y lo capturó. A partir de entonces, Montezuma tuvo que vivir en el palacio de Cortés. El emperador tenía mucha libertad y recibía la visita de los nobles y de sus amigos, pero no podía salir del palacio. Montezuma estaba lógicamente muy triste. También los aztecas estaban muy tristes y contrariados. Sin embargo, aunque el ejército español era pequeño, los aztecas no se atrevían a pelear contra los españoles porque temían que mataran a su emperador. Además de emperador, ¿qué era Montezuma? Montezuma no solo era el emperador, sino también el sacerdote principal de la religión azteca. ¿De qué religión era Cortés? Cortés era cristiano. ¿Qué empezaron a temer los españoles? Los españoles, empezaron a temer que los aztecas estuvieran planeando matarlos. ¿Qué plan concibió Cortés? Cortés concibió el plan de capturar al emperador de Montezuma. ¿Qué hizo Cortés un día? Cortés fue a donde estaba Montezuma y lo capturó. ¿Dónde estaba prisionero el emperador? A partir de entonces Montezuma tuvo que vivir en el palacio de Cortés. El emperador tenía mucha libertad y recibía la visita de los nobles y de sus amigos. ¿Podía recibir visitas? Sí. ¿Quién lo visitaba? Y dice, lo visitaban pues los nobles y sus amigos. ¿Podía salir del palacio? No, él no podía salir del palacio. ¿Cómo estaba Montezuma? Montezuma estaba lógicamente muy triste.
¿Por qué los aztecas no se atrevían a pelear contra los españoles? Ellos no se atrevían a pelear contra los españoles porque temían que mataran a su emperador. Y aquí lo voy a dejar porque sigue más. Va a seguir más, hablando más de la historia de México, que está impresionante, como le digo. Sigue hablando, ¿verdad?, de que cómo Moctezuma se queda prisionero. Y ahí va a seguir hablando. Bueno, vamos a terminar. Voy a dar el repaso y luego después de esto ya va a seguir otra parte. Esta es la parte 2, el repaso 2. En su marcha a la capital azteca, Cortés fue primero con su pequeño ejército a las tierras de los indios totonacos. Los totonacos recibieron bien a los españoles y pronto se aliaron. Les dieron una gran cantidad de soldados indígenas para ayudarlos en su conquista. El ejército de Cortés tuvo que librar varias batallas contra grupos indígenas, pero los españoles y sus aliados ganaron casi todas. Los tlaxcaltecas pelearon contra los españoles, pero fueron derrotados y llegaron a ser sus aliados también. Cuando Cortés estuvo en la capital tlaxcalteca, Moctezuma envió mensajeros invitándolo a visitar la capital. De Tlaxcala, los españoles fueron luego a Cholula, capital de otra nación indígena. Cuando Cortés se enteró de que los cholutecas estaban planeando matar a los españoles, él mandó matar a 6,000 cholutecas. El ejército llegó pronto a la capital azteca, donde fue recibido por el emperador Moctezuma. Tenochtitlán era una ciudad grande y hermosa, construida sobre un lago que tenía varios canales. Tenía casas y mercados tan buenos como los que había en España. Había muchos templos y el más importante de estos fue consagrado al dios Huitzilopochtli, donde se ofrecían sacrificios humanos. Después de varias semanas de permanecer en la capital azteca, los españoles empezaron a temer que los aztecas estuvieran planeando matarlos. Para garantizar su seguridad, Cortés capturó al emperador Moctezuma. Aunque el ejército español era pequeño, los aztecas no se atrevían a pelear contra los españoles porque temían que mataran a su emperador. Y eso fue el repaso. Y con eso terminamos una de las partes de Moctezuma prisionero y cómo Cortés siguió avanzando, conquistando México. Eso fue México prehispánico. Es con William Tardy. Seguimos leyendo el libro de William Tardy ya. Vamos ahí, siguiéndolo para terminarlo. También estamos hablando del libro Panorama para los que me están siguiendo. Recuérdense que hay que vivirlo para poder contarlo. Estamos aquí para servir. Con un video más, tratando de enseñar el México prehispánico y la historia hermosa de México. De cómo la llegada de los españoles pues les cambió, ¿verdad? Y también pues ellos también tenían a los aztecas que era el grupo más grande que dominaba y pues sacrificaban a personas humanas a sus dioses. Y esa era la cultura en ese tiempo. Y pues es hermoso conocer. Dice que el que no sabe su historia está condenado a repetirla. Así que usted sepa su historia, aprenda y edúquese, que eso le va a ayudar muchísimo. Dios me lo bendiga. Recuérdese, hay que vivirlo para poder contarlo. Manita para arriba, suscríbase al canal si le gustó y comparta. Chao, bendiciones, hasta la próxima.